Inteligencia alemana dice, estamos en enfrentamiento directo con Rusia. A finales de esta década, como muy tarde, las Fuerzas Armadas rusas estarían en condiciones de llevar a cabo un ataque contra la OTAN, sostuvo el jefe del Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, en este caso, Bruno Kahl. Kahl sugirió que a finales de esta década, como muy tarde, las Fuerzas Armadas rusas estarían en condiciones de llevar a cabo un ataque contra la OTAN. El alto cargo indicó que el Kremlin ve a la República Federal de Alemania como un enemigo y añadió que estamos en enfrentamiento directo con Rusia. Otro tonto a las 3. Absolutamente. Fijaos la tontería de argumento, que las fuerzas rusas estarían en condiciones de llevar a cabo un ataque contra la OTAN. Y ahora también. Fíjate, es que esta gentuza que se postulan como intelectuales en público o como voces autorizadas, en realidad se les da esa vitola por los medios absurdos y abyectos adscritos a la propaganda OTAN. ¿Desde cuándo? Si Rusia tiene la capacidad de atacar a la OTAN desde que Rusia es Rusia. Otra cosa es que gane la guerra, pero atacar, ¿qué se lo impide? Tiene una misilística más avanzada que Estados Unidos y que Europa. Tiene más ojivas nucleares, eso dicen, que Estados Unidos. ¿Qué le impide a Rusia atacar a Europa, a la OTAN? Nada. ¿Por qué lo introducen ahora en el discurso? Pues porque es muy conveniente justificar cualquier medida que haya que adoptar en función de que, hombre, cualquier tonto que escuche a este tonto dirá, o sea, que es capaz de atacar a la OTAN a final de la década. Uy, pues hay que prepararse, como si no pudiera hacerlo ahora mismo. Es más, ahora mismo seguramente ya gana la guerra sin problemas. Porque la producción armamentística de Europa se ha ido a Ucrania, con lo cual ya no tenemos nada con qué defendernos. Vamos, es caer un misil y rendirnos. Si es Rusia la que lo lanza, claro. Pero claro, efectivamente hay que mantener el discurso con el fin de que alguien le escuche y diga, ay, a final de la década, uy, pues espérate, que el tonto ese que se crea eso dirá, ahora no, ahora Rusia no nos puede atacar. Al final de la década sí. Ridículo. Ese es el problema de la propaganda, amigos. El Internet se ha vuelto unipolar, dice Putin, controlado por los gigantes tecnológicos. ¿De qué manera podemos garantizar la protección de nuestros intereses? Algoritmos soberanos, prohibiciones por parte del Estado, pero sin ser contraproducente. Y el Internet debe someterse, dice, a la legislación nacional del país. Es decir, trata de ser ecuánimes, de que no un algoritmo te censure en un momento determinado o hay algún tipo de prohibición externa en la que no tengan parte algunos de los estados pues simplemente por emitir opiniones diferentes, Alberto. Fíjate, eso en cierto modo, por sabido por todos, no deja de ser importante y explicamos por qué. Cuando tú tienes un país, vamos a poner el caso, nosotros siempre sabéis que nos metemos primero con nuestro país y luego, si hace falta, nos metemos con los demás. Tú tienes una plataforma que es monopolística, lo es YouTube en el formato de vídeos, lo es Instagram en el formato de vídeo corto, quizás lo fue Twitch en su día con el formato de directos, ahora ya YouTube está intentando pelear con Twitch. Un país no puede permitir, cuando haya una plataforma monopolística, que la plataforma aplique las normas que le dé la gana a la plataforma. Un país no puede permitir que la plataforma censure a quien se mete, por ejemplo, con los sionistas. Eso no es posible. Tú no puedes censurar a un usuario por un discurso que es libertad de expresión. Obviamente, siempre y cuando no incurras en el delito de odio. ¿No? Y el país tiene que garantizar la libertad de expresión de sus ciudadanos. Con lo cual, tiene que obligar a las plataformas a seguir las normativas del país. En contra de eso, ¿qué es lo que sucede? Sumisión absoluta de los países a lo que diga YouTube. Estamos hablando de monopolios. Si hubiera un montón de plataformas similares a YouTube entre las que pudieran elegir los ciudadanos, obviamente el país no se tiene por qué meter ahí, el gobierno. ¿Por qué? Tú eliges la plataforma que consideres oportuna. Pero cuando hay un monopolio, el país tiene que asegurar la libertad de expresión de sus ciudadanos. Luego, YouTube no puede tomar arbitrariamente una decisión u otra decisión.
tienes siempre que respetar las normas del país. Luego, cuando hay una censura, como la se vive de vez en cuando, os lo decimos por experiencia, en realidad el responsable último siempre es el gobierno, en nuestro caso, de España. No, es que YouTube hace esto, y lo decimos nosotros, ¿eh? También decimos que es una plataforma fantástica en 1000 otros aspectos. Y de hecho nosotros dedicamos 3 horas al día muchas veces a estar con vosotros aquí en el bar YouTube. Fantástico el bar. Pero las normas son en ocasiones muy mal aplicadas y eso es culpa de los gobiernos. Porque tienen monopolio. Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, todas. Así es que lo que dice ahí no es ninguna tontería. Miguel, vamos con más. Bueno, vamos a seguir con la info. Muy buen comentario, Alberto. Otro vídeo. Preguntan a Putin si se aliaría contra China de pedírselo Trump. Bueno, pues vamos a leer, Alberto. Nosotros nosotros colaboramos y somos amigos de China, sin estar en contra de nadie. Nuestras relaciones con China no van dirigidas contra terceros países, incluidos los Estados Unidos. Nuestras relaciones con China están destinadas a crear condiciones para el desarrollo de nuestros estados y la creación de las condiciones necesarias para la seguridad de los pueblos. Lo mismo ocurre con nuestras relaciones con Estados Unidos. Rusia no se alía con nadie contra nadie. Además, parece absolutamente irrealista en relación con China, con la que hemos alcanzado, como ya he mencionado, un nivel de confianza mutua, cooperación y amistad sin precedentes. Países como China y Rusia tienen cientos de miles de kilómetros. Países como China y Rusia tienen esos kilómetros de frontera en común, cientos y miles, cientos o miles. Espera, échamelo un poquito para atrás. No sé lo que decía ahí porque me parece que no tenía mucho sentido. Tienen cientos de miles de kilómetros, no, tendrán cientos de kilómetros. De frontera en común, una historia compartida. Ya está, ahí acaba, Alberto. Vale, pues ya está. Ahí es donde hace referencia a las buenas relaciones chinas. Si es que es verdad, Estados Unidos es el conmigo contra mí. Que tienes buenas relaciones con un país que a mí no me gusta, estás contra mí. Tienes razón. Seguimos, Miguel, muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente. Ahí está. Hay una lucha por la formación de un nuevo mundo. Hay un hay un choque de principios. Dice, si miramos 20 años atrás, uno puede suponer que los próximos 20 años no serán menos, sino más complejos. La amenaza actual es la imposición de ideologías totalitarias como el liberalismo occidental que justifica el terrorismo y el nazismo. Pues sí. Eso Te voy a sí. pedir, Alberto, necesito un minuto, ¿vale? Mientras haces la Vale, hay una corrección. lucha por la Vale. formación de un nuevo mundo. Ponme la noticia, por favor, Miguel, que la voy a necesitar. Ahí está. Espera un segundito que te la pongo. Ahí está, ahí la tienes. O sea, si miramos 20 años atrás, uno puede suponer que los próximos 20 años no serán menos, sino más complejos. Es decir, la amenaza actual es la imposición de ideologías totalitarias, como el liberalismo occidental que justifica el terrorismo y el nazismo. Cuando la gente dice, no, es que es un autócrata, ese es el discurso habitual que se impone contra Putin. Es un autócrata, es un dictador. Si los sistemas que tú estás respetando y en los que está yendo a votar la gente en Occidente son verdaderos sistemas totalitarios, que introducen sus tentáculos en todo lo que tiene que ver con la vida privada del individuo. ¿Qué dices? Que hablas muchas veces no de lo que hablas en público. Si en un momento determinado tú vas a poder utilizar tu dinero de una manera u otra. Las CBDCs, ¿qué son? Un instrumento totalmente autoritario. ¿Quién está promoviendo las CBDCs? También Putin en su país. Pero, ¿qué estamos viendo en Europa? Otro tanto de lo mismo. Y sin embargo, el autócrata es Putin. Claro, a partir de ahí habría que hacerse una pregunta. ¿Cómo puede ser que ese líder tan autócrata tenga
un 87% de aprobación en su país. Porque yo no conozco absolutamente ningún mandatario occidental que tenga un 87% de aprobación en su país. Pero el autoritario es Putin. Pues sí, amigos, veremos si durante los próximos 20 años las cosas siguen igual. No parece que vayan a ser exactamente iguales, más bien parece que van a cambiar muchas cosas sin tener que esperar a los próximos 20 años. Pero lo que sí está claro es que los sistemas totalitarios, que restan completamente, pero completamente, la libertad del individuo, generan situaciones como la que estamos viviendo durante estos días en España. Una impunidad absoluta de los responsables de los daños de una catástrofe, porque claramente en una catástrofe hay unos daños ocasionados por la catástrofe y otros daños que han sido ocasionados por no haber estado al pie del cañón cuando había que estarlo por parte de los mandatarios, y eso solo sucede en un país totalitario, donde la responsabilidad de los mandatarios es nula. Saben que tienen absoluto poder sobre los ciudadanos, ninguna necesidad de rendir cuentas, y ojo, mientras te sigan hablando mal de Putin, mira bien qué está pasando en tu país, si es que en un momento determinado, desde luego, eres español o perteneces a Occidente. Porque aquí el daño que produce el totalitarismo de nuestros países es brutal. Y lo estamos viendo ahora en Valencia. En fin, Miguel, no sé si has podido hacer eso, continuamos. Sí, ya está. Podemos seguir sin ningún tipo de problema. Hay veces que puede parecer que se nos olvida que vivimos un poco también de la bolsa, y es que son las 10 menos 5 y tenía que hacer una venta, Alberto. No, me hago cargo, me lo he imaginado. Vamos, Miguel. Bueno, venga, vamos a pasar a la siguiente y vamos a seguir con Robert Kennedy Jr., Alberto, ex candidato presidencial estadounidense. Llevo 2 años diciendo que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra de Estados Unidos contra Rusia. Los principales medios de comunicación propagandizaron obedientemente al público estadounidense, haciéndole creer que Zelensky estaba ganando, y animatizaron a aquellos de nosotros que desafiamos esta versión. Ahora los medios reconocen que la guerra está perdida. Si hubieran sido sinceros desde el principio, la realidad habría conducido a Ucrania hacia el acuerdo pacífico y generoso que Rusia ha respetado en repetidas ocasiones, y 600.000 ucranianos estarían vivos. Pues sí. Otro que nos vuelve a hablar de 600.000 chavales muertos en Ucrania, del ejército ucraniano. Y es cierto, lleva diciéndolo más de 2 años. Y llevamos trayendo declaraciones de Robert Kennedy más de 2 años. Y hay que volver a recordarlo. No ha habido un error por no haber información suficiente en Estados Unidos, sino por el interés de mantener una guerra brutal, no por otra cosa. Donald Trump es mucho más sutil. Dice que simplemente que no tiene nada contra Rusia y que él va a terminar con la guerra. Pero lo que hay de fondo en las declaraciones de Donald Trump es lo mismo que en las declaraciones de Robert Kennedy. No es casual que tengan tan buena relación. Muy de acuerdo, Miguel, muy de acuerdo. Seguimos. Bueno, vamos a la siguiente. Y fijaos, este es el presidente de Lituania, Nauseda. Anuló con un comentario los esfuerzos de Zelensky durante años para intimidar a la Unión Europea. Dice el artículo: ahora todos quieren escurrir el bulto Zelensky. No, Zelensky, Europa no está en peligro, y no porque exista la OTAN, sino porque Rusia no va a invadir a nadie que no amenace su seguridad, como está haciendo el gobierno golpista de Ucrania en complicidad con Estados Unidos. ¿Podría intervenir Putin en los países bálticos? No, no lo creo, porque estamos en la OTAN. Y recuerde que cuando Trump era presidente aumentamos el gasto en defensa. Hoy tenemos 20 países que han superado el 2% en defensa. Bueno. No, esto es importantísimo, porque Lituania es uno de los 3 chihuahuas bálticos, recordadlo. Y ha estado muy calladito mientras Estonia, no se le ocurría otra cosa a su máximo responsable militar que decir que ellos estaban ya preparados para incursionar en lo profundo de Rusia. No es broma, amigos. Igual has acabado en el canal hace poco y no te lo conoces. Hace un mes, 2 meses, veíamos al jefe del ejército estonio diciendo que
vamos, con su 1.100.000 o 1.200.000 habitantes, iban a devorar Rusia. Casi poco más que eso. Y que obviamente les iba a ayudar la OTAN. Tal cual. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos encontramos? Que en cuanto Donald Trump sale elegido, este señor se atreve a hablar. Y esto es muy importante, porque este señor se conoce el plan de llevar a una guerra a Europa contra Rusia. Y sabe que están los primeritos. Los 3 países bálticos están los primeritos para recibir el primer tortazo de Rusia. De hecho, no necesitan ni misiles de largo alcance para darles bien. Están los primeritos. Con lo cual, una vez que ya está Donald Trump en el poder, las consecuencias diplomáticas directas causadas por Estados Unidos no lo van a ser tanto. Y dice, no, yo no quiero meter a mi nación de una manera totalmente ridícula en esa guerra. Así es que, amigos, veremos si hay más mandatarios que tienen la valentía de salir a hablar como este hombre, que por cultura, en Lituania también hay una población rusa importante, pero por cultura no han sido especialmente amigables con los rusos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, por lo menos, está diciendo la verdad. Rusia no tiene ninguna intención de invadir a nadie, no lo necesita para nada. Veremos si, como él dice, no se le provoca, que es la causa por la que quizás podría tener que invadir a alguien. Esta noticia es muy importante, Miguel, muy, muy importante, y no es casualidad que se produzca, en este caso, 2 días después de la victoria de Donald Trump. El miércoles por la mañana ya se conocía la victoria, pues hoy viernes tenemos la noticia. Interesantísima, Miguel. Vamos con más. Bueno, pues vamos con más y fíjate, vamos a por la siguiente. Vais a ver la frialdad, voy a poner el vídeo desde el principio, Señor. entre Orbán y el amigo Zelensky. Tiene Fijaos, lo que se merece. Sí, hoy se han señor. reunido. Aquí llega Mira la cara, Zelensky. para la Como cara de siempre, Zelensky. Mira qué cara, mira qué cara de saber que la y persona. agachando la cabeza, Sí, mira. o sea, la Dos cara de Zelensky, cabezazos. sí, es la de una persona consciente de que quien tiene delante, que es Orbán, lo desprecia. Lo cual es cierto. Orbán diplomáticamente tiene que sonreír y todo el rollo. Pero Zelensky es totalmente consciente en esa expresión. Perdona, Miguel, que no te deja hablar. No, seguimos. Sí. A ver. Pasa para allí, que nos vamos a hacer una foto, que todo bien, ¿no? El vuelo bien, ¿no? Bien, las sudaderas nuevas, siempre te las veo verdes. No, bueno, hoy se me he querido Mira vestir ahí de la negro. mirada, ¿eh? Mira ahí la mirada a Orbán, Sí. un poco fría. Sí. Y Bueno, bueno, que sí, que vale, que me toca estar contigo, voy a poner cara de circunstancia, sacarnos la foto ya, que no te van a estar mucho tiempo con este mongolo. Hala, hasta luego, Lucas. Básicamente, esa es la reunión que han tenido protocolaria el señor Orbán y Zelensky. Más que merecido el trato que le ha dado. Bueno, bastante bueno ha sido. Sí, señor, Miguel. Ahí está. Muy interesante. bueno, sí, Orbán siempre es bastante caballeroso, ¿no? Es bastante Todos, Miguel, todos son muy respetuosos. Pues ¿sabes lo que pasa? Que aunque sea un golpista, la sensación de Orbán ahí es que está tratando con el pueblo ucraniano, con lo cual siente la necesidad de ser respetuoso. Donald Trump no. Donald Trump lo pilla en una sala a solas, igual le mete un guante. Pero Orbán no es Donald Trump. Miguel, vamos con más. Vamos a pasar a la siguiente. Y dice Orbán, 2 reacciones de Orbán. Pínchanos, Un poco Miguel. Pínchanos en la relación con lo que estábamos viendo. Bien. Europa comenzó a reajustarse a la paz en Ucrania después de la victoria de Trump. Dice, al mismo tiempo crece el número de quienes son cautelosos pero piensan en la necesidad de adaptarse a la nueva situación. Y dice también, bueno, dice también esta otra, que la Unión Europea, dice Orbán, no podrá financiar el conflicto en Ucrania por sí sola sin Estados Unidos. Subrayó que la victoria de Trump crea una nueva realidad política. Eso es importantísimo. Importantísimo. La primera noticia nos dice, bueno, desde que ha ganado Donald Trump ya hay un cambio de dirección de muchos gobernantes hacia la paz. Sin ir más lejos, el lituano, que ahora ya está diciendo claramente que Rusia no tiene ningún interés en invadir Europa. Nos lo ha traído Miguel. Pero es que fijaos lo que está diciendo ahí. En la segunda noticia. Dice, la Unión Europea no podrá financiar el conflicto en Ucrania por sí sola sin Estados Unidos. Es la enésima prueba de que la deducción
de que quieren llevar a una guerra europea contra Rusia es cierto. Porque si no fuera así, ¿por qué iba a decir eso Orbán? Es decir, ¿qué sentido tendría una guerra de Ucrania contra Rusia si no la apoya Estados Unidos, que es quien la ha provocado? Tendría sentido si Orbán ya sabe que Europa, por debajo de la mesa, tiene el plan de continuar con la guerra. Luego, para los que están equivocados en Europa, Orbán dice, sin Estados Unidos no podéis financiar la guerra. O sea, que no estéis haciendo planes de continuar la guerra de Ucrania, que es lo que ellos pretenden. Continuar la guerra de Ucrania hasta encontrar el punto en el que enfrentar a Europa y Rusia. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no Claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo